terminar este tema se llama resolución judicial. En todo este trayecto, tramo, proceso que desde la demanda hasta la casación, el Tribunal Supremo de Justicia emite un auto supremo, pero en casación, ¿no? Y el Tribunal Departamental de Justicia pronuncia un auto de vista en apelación. Y dice, los jueces pueden dictar algunas de estas cuatro resoluciones, providencias, autos interlocutorios, autos definitivos y sentencias. ¿Qué quiere decir una providencia? Las providencias, dice, solo tienden o procuran, si quieren ustedes, el desarrollo del proceso y ordenan actos de mera, de simple ejecución. Y ahí mostrábamos los ejemplos, ¿no? Es una providencia cuando se le pide al juez que señale, por ejemplo, día y horas de audiencia preliminar y se señala para el día tanto. Esa es una providencia, porque está tendiendo, está procurando que el proceso vaya avanzando y no se estanque, ¿no? Contestada la demanda, dice, el juez tiene que señalar día y hora de audiencia preliminar. Pero si no señala, les recordaremos. Entonces, al final se señala para tal día y hora. Entonces, esa es una providencia, ¿no? Tiende, dice, al desarrollo del proceso, ordenando actos de mera ejecución, o sea, actos que sí corresponden. ¿Necesita fundamentación una providencia? No. A ver, la palabra fundamentación en una resolución es importante. ¿Qué significa fundamentar una resolución? Motivar. Quiere decir que dar un razonamiento legal para determinar una determinada posición, ¿verdad? El juez, son cuáles han sido los razonamientos de hecho y de derecho que lo han inducido a llegar a una determinada posición. Eso significa, dice, fundamental. Motivar, dice, darle esencia a la resolución, porque sin motivación no tendría sentido, ¿verdad? Dictar un fallo sin que exista una previa justificación sería un fallo, no. Sería simplemente un acto arbitrario o una resolución de hecho, ¿no? Toda la resolución tiene que ser previamente motivada y fundamentada. ¿Esto para qué? Para justificar, dice, el reclamo legal, doctrinal o jurisprudencial, ¿por qué el juez ha asumido una determinada posición legal? ¿No? Ese es el fallo que tiene y necesita fundamentación. Entonces, si no hubiera fundamentación, tenemos que quejarnos o no. Es decir, de hecho, usted ha resuelto el problema sin decir por qué. ¿Por qué usted está asumiendo determinadas posiciones? Dígame por qué. Esa es una pregunta que tendría que adoptar la persona que ha sido calificada por un fallo. Decirle, señor, pues usted tiene que fundamentar, justificar los hechos para haber llegado a una determinada posición, ¿no? En cambio, la providencia no requiere de fundamentación. ¿Cómo la reconocemos? Simplemente cuando dice la fecha, Cochabamba, 20 de julio del 2025. Y si vemos que el contenido de esa determinación es muy cortita, muy sencilla, elemental, bueno, tiene que venir con la memoria de que es simplemente una providencia. Providencia dice que tiende solo al desarrollo del proceso. Permite que el proceso vaya avanzando porque no puede descansar. Esa es la dinámica procesal. ¿A cargo de quién está el impulso procesal? El juez, por supuesto. Pero definitivamente al que a veces menos le interesa que el proceso avance al juez. Entonces, ¿quiénes tenemos que impulsar? Los abogados o las partes
pidiéndole oportunamente y dentro de los plazos legales lo que corresponda, ¿verdad? Yo no le puedo pedir al juez que señale día y hora de audiencia preliminar si todavía no ha conducido el demandado. Obviamente se tiene que cumplir ese plazo fundamental, porque si no se hubiese esperado la contestación del demandado y directamente se señalara, ha habido una omisión de un acto procesal fundamental, entonces tampoco por acelerar se pueden, digamos, saltar pasos procesales. ¿Ya? Entonces, de memoria hemos aprendido en los años qué es una providencia. La providencia ordena actos de mera ejecución, solo tienden al desarrollo del proceso. Y de verdad basta esa explicación para saber qué es una providencia. ¿Qué es proveer? Algo que alguien ha pedido, no ve, a ver, yo iré a la jefatura de estudios o a la dirección académica y les diré que me provean de marcadores. Deberían darnos, ¿no?, ese material, ¿o no? Necesitarían una justificación, ¿no? Porque es una herramienta didáctica, ¿verdad? Es un instrumento didáctico. ¿Sí alguno? Este pizarrón es un material didáctico, un marcador, se llama almohadilla. Eso viene incluso desde cuando éramos escolares, ¿no? La almohadilla. La almohadilla se llenaba de sisa. ¿Ah? Claro, hasta por sanción o por castigo la persona que lo decía es almohadilla, ¿no? Y había que ponerle todavía una orejita, la pizza. Y antes no había estos. Y de verdad es un problema escribir en estos baloncitos de, no sé, de yeso nomás era, ¿no? Como si la tiza incluso chirriaba ahí porque la tiza era media seca de paso, ¿no? Miren, les estoy hablando de épocas demasiado carnadas, pero son materiales didácticos que no han cambiado mucho, ¿no? Hoy utilizamos el marcador en vez de la tiza, ¿verdad? Utilizamos esto que sirve para borrar, ¿no? No tiene lana, pero debe tener algún otro material. Jóvenes, y venía esto a cuento de qué, de que tendrían que proveernos, ¿verdad? La facultad, no, la facultad, alguna vez nos regalaban. ¿Y saben cuándo regalan? Cuando hay campañas políticas, ¿no? Para que uno vote por eso. Voto vale una mayoría. Miren, entonces es una providencia. El autointerlocutor decíamos de que resuelve cuestiones que se suscitaren durante. ¿Qué es eso? Durante quiere decir que no se ha llegado aún todavía a la sentencia, ¿no? En el trayecto del proceso podría haber que resolver algún incidente. Y ese incidente significa, dice, resolverlo a través de un autointermedio. Autointermedio. Has resuelto el incidente, no has resuelto el problema de fondo. El autointerlocutor. Pero, ¿cuál es la utilidad práctica de saber todas estas cosas? Porque cuando uno ejerce la profesión del derecho civil, tiene que saber, ¿no? Tiene que saber. Si me llega una determinada resolución o una determinación del juez, primero tengo que saber si me está beneficiando o me está perjudicando, ¿no? Porque si me perjudica, ¿qué es lo que tengo que hacer? O inmediatamente pienso en qué. Voy a apelar o no. Apelar es impugnar es reclamar, ¿no?
Me sale una providencia por decir que me rechaza el señalamiento del día y hora de Gaudí. Digo, no, pero ¿por qué si ya está cumplida la etapa anterior, que es la contestación? Siempre puede señalar que yo. Y si me rechaza, yo digo, no, pues no me puede rechazar, entonces reclamo, pero voy a reclamar utilizando el discurso o la impugnación adecuada, la repo, contra las providencias de la reposición, para que el mismo juez desadvertido de eso modifique. No va, digamos, al Tribunal Superior, porque es una cosa muy sencilla, ¿no? Por eso reponer es decir, se ha equivocado, así que arregle usted. Como decir, has echado ahí una basura, levántalo y ponga al basurero, ¿o no? Lógicamente parece que fuera más o menos así, ¿no? El juez, si se equivocara en alguna providencia, hay que decirle, reponga y haga lo correcto, se ha equivocado, ¿no? ¿Y por qué no se va a la autoridad superior? Porque definitivamente son cosas muy sencillas de identificar. Por eso dice, ¿quién resuelve? Dice el mismo, el mismo, pues cuando comete errores en sus providencias. En cambio del auto interlocutorio se apela, ¿no? Pero además el auto interlocutorio tiene que justificar por qué no acepta o por qué no rechaza algún incidente, por ejemplo. Y el auto definitivo hemos dicho que para el proceso, termina el proceso, pero no entra en el fondo de la causa, en el mérito de la causa. También ilustramos con un ejemplo. Si es una demanda de nulidad de documento, ¿verdad? Y el demandado se allana, ¿qué es allanar? Básicamente está de acuerdo con la pretensión del demandante. Si el juez no no va a resolver el problema de fondo, no va a decir si hay nulidad por esto y por esto, nada, no va a valorar estas pruebas, simplemente es allanamiento. Lo mismo, si se cualquier excepción previa de transacción, conciliación, prescripción, pero ven, pues, se me está llamando aquí. Digamos, si hay un error en cuanto a la sentencia del juez, ¿quién sería el que tenía que resolver? Escribía un fallo que... A ver, hay un error, dice en la sentencia. ¿Qué tipo de error? Pongamos el ejemplo de una reivindicación, el error de que haya sido nuestra petita más allá de lo debido que haya dado. Por eso, cuando tú hablas de error en una sentencia, pueden haber errores formales, ¿no? Que digamos, la sentencia diga Cochabamba 20 de junio del 2024, hay un error de forma o no, de un dato simple que es la fecha. Eso se corrige, el juez corrige, ¿verdad? Pero usted no le puede pedir que modifique su sentencia en la parte resolutiva. Si le ha dicho improbada su demanda, no le puede decir el día de complementación utilizando el artículo 226, modifique la sentencia. Le está usted pidiendo de que él reasuma su competencia para modificar algo que de fondo no lo va a resolver. Eso lo tiene que resolver ¿quién? El Tribunal de Apelación. El juez dice, una vez que dicta sentencia, pierde competencia.
excepto para modificar algunos datos de forma, algunas equivocaciones numerales. ¿Y qué tal si, digamos, ahora si el tribunal de sentencia y el tribunal de apelación fallara a lo que el inferior de su sentencia? Sacar igual lo mismo. O sea, que el tribunal de apelación fallara igual que la sentencia. Sí, pero Pero eso es revocarla, o digo, es confirmar. la confirmación se hace. Mira, a ver, ¿por qué no esperas un rato, hombre? Lo que tú me estás diciendo es que si yo he apelado, a ver, tú has ganado en una primera instancia la demanda, ¿y quién ha apelado? El otro, el que ha perdido, ¿verdad? Ese es el agraviado. Agraviado en el sentido de que le ha perjudicado la resolución de primera instancia. ¿Qué se le abre entonces a él como posibilidad para modificar aquello de la apelación? Y si la apelación dice, mire, formas de resolución de la apelación, si la apelación dijera confirmatoria, confirma la sentencia, quiere decir que el juez no se ha equivocado y al que ha apelado igual le ha rechazado la posibilidad, ¿no? En cambio, si la sentencia ha sido revocada, ¿qué quiere decir? Que el tribunal de segunda instancia ha tenido otro criterio para juzgar el problema diferente a la del juez, entonces está revocando, es no que has equivocado, el fallo no es probada la sentencia, sino es que se llama, se está revocando porque se ha equivocado el juez. Entonces todo tiene su explicación y las formas de resolución de las apelaciones. Inadmisible, confirmatorio, revocatorio y anulatorio. Plazo para dictar la sentencia es al cabo de la audiencia. Miren ese término, al cabo. ¿Qué quiere decir al cabo? Al cabo. A ver, utilizar una expresión muy dura, muy corriente en tu lenguaje, digamos. Al fin y al cabo, ya no quiero mencionar tu nombre. Quiere decir al final, ¿no? Al final yo ya no quiero acordarme de que lo de ejemplo. Y miren, utilizan términos tan... A ver, yo me imagino que los que elaboran leyes tienen que ser también personas que conozcan muy bien de redacción y utilicen los términos apropiados en el lenguaje, ¿o no? Sí. Cada palabra tiene una determinada significación dependiendo del contexto en el que se está hablando. Bien, si yo le dijera a alguien, escucha, mira, me ha salido un auto, pero maravilloso. El otro luego dice, ¿cómo se llama su auto de este? Va a pensar que tengo un coche, pero un Bugatti, un Lamborghini, ¿no? Pero el abogado me entenderá, es un auto maravilloso. Escucha, está ganado en un proceso técnico. Hay que saber utilizar, dice, los términos dentro del contexto, ¿no? El auto, por ejemplo. Y hay cosas muy parecidas. Entonces, dictará el juez al cabo de la audiencia, al final de la... Pero ¿y de qué audiencia? ¿Cuántas audiencias hay? Preliminar y complementaria. ¿En cuál de estas? Debería especificarse. ¿Sabe qué pasa? Es que la ley ha previsto que un proceso puede terminar en la primera audiencia preliminar. Puede en la preliminar. Entonces sería al cabo, dice, de esa audiencia preliminar, podría dictar sentencia. Sí, puede. Por decir, no hay muchas pruebas, no hay oposición, no hay nada que sanear, no ha habido la posibilidad de una conciliación, sale la sentencia en la audiencia preliminar o no. Sale. Entonces, al cabo de la audiencia. O sea, habría que entender o en la audiencia preliminar o en la audiencia complementaria. Pues normalmente nada resuelven en la audiencia preliminar. Y hoy en día el juez, ¿qué opta? Como le resulta difícil hacer una sentencia, meterse y
una y otra. Por favor, ya no, señora juez, ya no vamos a conciliar de una vez, pero siga. Toda una pesadilla para el juez. Por eso busca la forma de que las partes concilien. Y en el procedimiento de la primera audiencia, sí vuelve a llamar el juez a conciliar, ¿no? Y ahí vuelve a insistir, a ver, ¿qué es lo que quiere usted? Yo quiero que me devuelva a la casa, porque no estoy ocupado, yo soy el dueño y no estoy ocupando mi casa, estamos concentrados. No está que quiere, no, yo quiero quedarme definitivamente 10 años. Hay una pugna, ¿verdad?, de intereses. Si el juez dice, pero, a ver, ¿cómo quisiera conciliar? Si tiene ganas, él dice, bueno, que me devuelva a la casa, no me voy a reconocer algo, por lo que ha cuidado, por lo que, o por alguna. El otro dirá, no sé si es la mejor, que me dé tanto, últimamente, tirando por una forma de solución o conciliación, ¿no? Y si al final se acuerda en algo concreto y dice, ya, él quiere $20,000 o $10,000, y me propone 5,000, ya, pues 5,000, acepto, ha habido una conciliación. ¿Qué es la conciliación? Es un acuerdo de partes, ha puesto fin al proceso, dice, por tanto alcanza la calidad de sentencia o de cosa juzgada. ¿Y qué quiere decir cosa juzgada? Cosa resuelta. Como que el juez hubiese intervenido y hubiese dictado sentencia. Eso es cosa ya. De todos modos, dicen, el juez en esa audiencia última, después de haber recepcionado pruebas, escuchar los alegatos del demandante, del demandador, tendría que en la audiencia dictar toda la sentencia. Pero la sentencia es una resolución larga, tiene un formato especial, el encabezamiento, la parte narrativa o motivacional, la fundamentación y la parte. Eso se pierde todo. Es posible. Entonces, pero puede haber ganado una alternativa. En la última audiencia, después de haberse agotado todos los autores, la ley dice que tienes que dictar sentencia, pero puede solamente dictar la parte inicial. Entonces, voy a dictar la aplicación de la parte resolutiva, probada la demanda e improbada, dice la acción convencional, la sentencia suprema. O probada, dice, o improbada la demanda, improbada la ha resuelto el problema de esa última audiencia. Habría dictado la sentencia, pero dice, se reserva la fundamentación para después de 20 días. ¿Qué significa eso? En esos 20 días escribir la sentencia, ¿no? Va a tener que escribir. Y va a haber nueva audiencia para que se vea o se vea que vamos a mandar una a su WhatsApp. Bueno, pero lo único que uno busca es finalmente el resultado, ¿no? El ganado o el perdido. Una cosita, pues nos mencionaba, por ejemplo, cuando una persona se allana, Ya. usted nos mencionaba de que pues emite un auto No, eso lo escuché por eso. No, definitivo. Si hay allanamiento, lo que dice el juez es porque con el allanamiento ha terminado el proceso. Sí, eso es ¿verdad? claro. En cambio, el auto interlocutorio está resolviendo un incidente, ¿no? Interviene durante la tramitación, pero en cambio, el auto definitivo está poniendo fin al proceso. Pero con la siguiente variante, no entra a analizar el fondo del problema. Se admite, dice, el allanamiento, por tanto, ordena archivo obra. En cambio, la sentencia resuelve el problema de fondo, pero ya con una previa motivación, argumentación y fundamentación. ¿Ya? Dice, el auto de vista, dice, es el fallo de segunda instancia, ahí está. Y esas son las formas de resolución. Inadmisible, dice. Cuando uno plantea una apelación, tiene que hacerlo dentro de un plazo. ¿Cuál es ese plazo?
10 días. ¿Cuándo comienza a correr esos 10 días? A partir del día siguiente. La pregunta fue así sencilla, ¿no? ¿Cuándo comienzan a correr los plazos procesales? Después de la citación, después de la... Todo menos a partir del día siguiente. Si hoy me citan o me notifican con la demanda, ¿cuándo es el día siguiente? ¿Mañana? Pero necesito aprender aquello, pero tan fundamental, porque si usted no conoce, digamos, cuándo comienzan los plazos procesales, tendría la dificultad de hacer diligencia con el plazo procesal y apelar fuera del plazo. Inadmite. No se admite, le dicen, porque usted debería haberlo hecho dentro del plazo de 10. Otra razón, por falta de fundamentación de agravio. ¿Qué quiere decir la falta de fundamentación de agravio? Apelar es quejarse de alguna manera, ¿verdad? Decir, señor, por esto no estoy haciendo, o por eso estoy reclamando. Pero si reclamo y me quedo ahí y no le digo por qué estoy reclamando, hay falta de agravio, ¿no? Tengo que decir, usted, señor juez, en la apelación ha omitido estos hechos, ha vulnerado tal ley, ha aplicado indebidamente la norma, ha aplicado erróneamente la norma. Entonces, esas son formas de demostrar, dice, los agravios. En cambio, si dice confirmatorio, ¿qué significaría confirmatorio? Que le está dando que se haga la razón en segunda instancia. Dice, ok, la sentencia, ¿no? Más o menos así. Es como que el tribunal le diga al juez, bien, ¿no? Porque si revocara, de esta manera, ¿verdad? Eso es. Inadmisible porque no se ha presentado dentro del plazo. O porque no se ha fundamentado los agravios. O sea, uno no puede quejarse, pero no puede solo quejarse y decir, oye, ¿y por qué estoy llorando? No tiene que decir por qué estoy llorando, ¿no? Olvidar, no sé qué llora por algo, ¿no? ¿O no? Tienes motivos para llorar, ¿no? ¿No has llorado? Hasta modo de llorar, dice, ¿no? Claro, es una forma de desahogar. También se puede llorar, ¿no? No resolvemos llorando, pero sí por lo menos nos desahogamos. ¿Qué? Cuando un familiar muere, lloramos. Ah, esos llantos son peligros. No hay dolor más fuerte y desgarrador que la muerte con un padre y una madre. ¿No? Una consulta. ¿Qué pasa si, digamos, el juez no emite su sentencia fundamentada dentro de los 20 días? O sea, puede suceder, ¿no? Que el juez no haya cumplido el plazo. Ya, pero ¿sabes qué? A ver, te traigo también la respuesta para eso, ¿no? ¿Cómo difícil que me pongas en Antes, en el procedimiento anterior, después de haber recepcionado toda la prueba, ya la parte se pedía, señor, pues quite sentencia. Ustedes llevaron meses, años, señor, ¿hasta cuándo? Pero al final el juez decía autos para
ser una luz verde y dice, después de haber dictado esta providencia, aunque lleve el nombre de auto, una contradicción, no es una simple providencia, el juez tenía 40 días para dictar su sentencia. ¿Se dan cuenta? 40 días. Calculaba el juez, estimaba de que era un plazo prudente, pero por ahí se le iba, perdía, dice, competencia y ya no podía dictar sentencia. Fíjense. Y dice, esa sentencia pasaba al juez siguiente. Si digamos el turno del primero pasaba al segundo. ¿Qué significaba eso? Cargarle el problema a otro juez, ¿verdad? Lógico. Como algo que yo debería haber resuelto con el juez de los 40 días, no lo he hecho. He perdido competencia, decía ya que pasen los 40 total, no tengo apuro, y lo va a resolver el otro. Era cargarle, ¿verdad? De mala fe al otro juez, estaría el juez dice tiene que decir, mira, el audiencia ya te ha dicho la parte resolutiva que necesitabas saber. Y dentro de los 20 días dice, tiene que darte la sentencia elaborada con el mismo resultado. Nada más la formalidad. Ahora dices, si no lo ha hecho en los 20 días, pierde competencia, no, ninguna competencia porque ya te dice lo que ha pasado. Lo que ha dado el resultado simplemente será objeto de alguna sanción administrativa, pero no puede perder competencia, ya sabe el resultado. ¿Yo puedo hacer alguna reclamación de alguna forma al juez? A ver, ¿reclamar en qué sentido? Si has perdido tú. No, o sea, del tiempo. O sea, No, pero dime, ¿por qué vas a reclamar? Suponiendo de que tú has ganado en esa primera instancia y conoces la parte resolutiva. En audiencia el juez ha dicho, probada la demanda y te da la razón. Y luego esperas 20 días para que te... Se esperan 20, 30 días, ¿qué me interesa? Porque sé cuál es el resultado, ya no me interesa. ¿Qué puedes reclamarle? No me afectaría en nada, ¿Pero digamos, en qué? ¿En qué? hacer algún trámite. No, en nada, pues en nada. Te está diciendo que tú has ganado. Ahora, el que ha perdido, lógicamente, podría decir, señor juez, de una vez, estaría apurado para plantear La qué. apelación. Pero si tú has ganado, Ah, ya solamente en caso de apelación. claro, en este caso, si tuviera urgencia, ¿por qué pasa en los hechos a veces? El cliente se hace atender con un abogado, ha perdido, ¿qué hace el cliente? Busca otro, ¿verdad? Claro, piensa, no, este no está ubicado en otro lugar, va buscando otro, y mejor citarla porque definitivamente le da tiempo para que ese nuevo abogado le atienda mejor y dentro de la pista de junta. Antes los 10 días corría a partir del instante en que se notificaba con la sentencia. Imagínense, le citaron hoy día a las 3 de la tarde y corría el plazo de los 10 días a partir de las 3 y 1 minuto. Hasta los 10 días, contando sábados y domingos, por ahí terminaba el lunes a las 3 en punto. Era una especie de, no abuso, pero perjudicaba, ¿no? Y la ley es más, el procedimiento es mucho más elástico y flexible. Dice, no, a partir del día siguiente, hábil, y solamente tomando en cuenta días hábiles. De 1 a 15 días solo hábil. Y de esto en adelante, hábil y no. Ahí están esas formas. Y anulatorio, ¿qué quiere decir? Que evidentemente en alguna parte del proceso se ha omitido algún acto procesal fundamental. Entonces dice, no se puede seguir con ese vicio. El tribunal de segunda instancia, sin declarar inadmisible, confirmatorio, revocatorio, anula, dice, hasta que nuevamente se realice ese acto procesal. Por ejemplo, se ha citado, pero se ha abierto el término probatorio o la audiencia señalado sin que éste haya contestado a la demanda. Tenía 30 días, no han esperado, se ha vulnerado, ¿verdad?, un derecho al debido proceso, porque tenía que haber esperado los 30 días para decir, señalar día y hora de audiencia previa. En ese caso, anulan
los requisitos. Bueno, pasamos al auto supremo. Y el auto supremo es en realidad el resultado de la casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ya les he insistido, les he recalcado, no es tercera instancia. La primera, hasta la sentencia, primera instancia. La apelación, segunda instancia. La casación en segunda instancia, no. ¿Por qué? Es un recurso extraordinario de puro derecho que se apertura en determinados casos. O sea, no todos los procesos llegan hasta la casación, ¿verdad? En un ejecutivo, la palabra ejecutivo tómelo como un proceso para cobrar obligación, debe eliminar. La demanda y la apelación, no hay casación, ¿verdad? En procesos extraordinarios, desalojo, por ejemplo, no hay casación. En interdictos no hay casación. Hay varios procedimientos que no admiten la casación. Por eso se dice recurso extraordinario. Se habilita en casos muy especiales, básicamente en procesos ordinarios. ¿Qué cosa? Claro. Bueno, ¿cuáles habían sido los requisitos de la auto? Pero digo que la sentencia es todo lo que sea compatible, ¿no? El encabezamiento. El auto supremo va a decir que Tribunal Supremo de Justicia, Sala Civil, primera, ¿no? O segunda. Luego demandado. NUREC. ¿Qué es el NUREC? Es el número de tránsito, ¿verdad? Eso nos ocurrió hoy en la acción de gobierno. Hay que corregir, incluso cuando uno va a presentar ahí en la plataforma, revisan ese número que presentar en el juzgado, ¿verdad? Ya está, ignorar en qué proceso. Pero si uno se equivoca, le dice corrija. Si uno tiene una oficina cerca, lógicamente va, la ventaja de la computadora, ¿no? Uno ya graba, se va a tomar los lectores. Antes no había un problema cuando hacemos a máquina. Conocen todavía, ¿no? Las máquinas de escribir. Las copias tenían que hacerse con carbónicos, como dice acá el camarada. Las calcas, ¿verdad? Papeles negros. Había que poner el original en el sellado, ni siquiera en un papel común y corriente, sellado. Y lógicamente, si uno se equivocaba, había un problema. Cuando uno quería hacer un bonito memorial, porque también hay que hacerlo bonito, en el sentido de hacerlo presentable, ¿verdad o no? Eso es bonito, ¿no? Bueno, el contenido tiene que ser excelente, de buena calidad, pero también tiene que ser bonito. ¿En qué sentido? En que sea agradable a la lectura y a la vista del juez, ¿verdad? Cuando alguna vez uno lee un memorial, vemos que no hay un solo subtítulo y en las 5, 10 o 20 hojas no hay un solo punto y coma siquiera. ¿Quién lee eso? Nadie. Después se lee al juez, lo tira o le dice al secretario. Revisar, vea a ver qué es lo que dice. Entonces, por eso digo, tiene que haber una estructura incluso gramaticalmente hablando, de presentación, y qué mejor que tener una buena redacción, ¿o no? Que la redacción sea agradable para que el juez lea y diga, pues, qué bien. Pero doctor, la regla gramatical no permite escribir líneas y líneas. Pero a ver, enséñales a sus camaradas, a los que van a ser abogados como usted,
conocen los signos de puntuación. Usted probablemente en la escuela le ha enseñado en el colegio qué es la coma, el punto y coma, qué es los signos de interrogación, los signos de admiración. ¿Cómo utiliza alguien aquello? Y cuando utiliza uno correctamente signos de puntuación, hace la lectura más comprensible. Han sabido una excepción de imprecisión, oscuridad y contradicción. Por otra parte, le decía, poco menos que le decía, ¿qué es esta basura? No entiendo. ¿No? Por eso le decía, es contradictorio, es oscuro y impreciso. Ahora ya no hay eso, pero han sabido. Entonces, la otra parte le decía, ¿qué es este garabato? ¿Qué es este? Han habido casos bien anecdóticos. ¿Qué es este mineral cantinflesca? ¿Saben qué es esa palabra cantinflesca? Dice todo, no dice nada. Dar vueltas y no decir nada. Hablar y hablar y hablar. Pero lógicamente Cantinflas lo hacía en un tono cómico tan agradable, No ha habido como Cantinflas otro, sino uno de los grandes actores cómicos de la hispano. Hasta Chaplin lo reconoció como uno de los grandes cómicos. Chaplin ha sido uno de los cuatro también, con la virtud de haber sido hechizos, eran mudos. Sí, y eso es bien complicado hacer el chiste de esa forma. ¿No? Pero toma la palabra y la Real Academia de la Lengua ha incluido en el diccionario español la palabra cantinflesca y cantinflear. Que allá de una vez hombre habla en serio, no es cantinfleando. ¿Qué disparate que he hablado como para que no hablar y hablar y hablar y hablar, decir todo pero no decir nada al final, ¿no? Que no les pase eso. La parte narrativa significa hacer una pequeña síntesis, digamos, de lo que los culturas y de lo que plantea el que apela y el responde del apelante, ¿no? Pues hay un formato más. Pero me dirán ustedes, de verdad, los vocales cumplen esto que de la mentira. Los autos de lista jóvenes no hacen ni siquiera en papel tamaño físico. Papel bond, digo, carta. 2 hojas. Esa es la realidad de nuestra administración de justicia. Ya han sabido de este famoso caso de consorcio de cosas. Ah, del ministro Siles. La vocal, el presidente borracho, lo han sacado pero duro al tipo este, ¿no? Todavía quieren disimular, estaban poniendo la mascarilla para que estaba ahogando, pero de borracho, ¿no? Está respirando alcohol. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Mediocridad, corrupción. No hay respeto. Y la parte resolutiva, lógicamente, señalando que, lógicamente, está dando la... Dice, el fallo de segunda o de casación será improcedente, dice, cuando se ha recurrido de casación fuera del plazo, ¿no? No se hubiese apelado cuando tendría que haberse apelado. O sea, si yo he perdido, jóvenes, la sentencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apelar. O puedo saltarme directamente a la casación. Pero hay casos así. Pero le dicen, no. Esto es ¿qué dice? Improcedente, porque no cumple con la previa formalidad antes de la apelación. No es normal decir, yo voy a... Por eso que en algunos casos, cuando digamos demandan varias personas y apelan varias personas también, han habido últimamente un caso así parecido. Eran 3 o 4 los demandados,
pierden y recurren de casación. Recurren de casación, pero uno de ellos no había apelado y directo le brincó a la casación. Seguramente el abogado le dijo, no hay problema, o lo que haga vosotros te va a servir. Llega a su improcedente o inadmisible, porque se han saltado esta fase procesal, no se puede. Ni se repiten las etapas procesales, pero tampoco se saltan las etapas o fases procesales. Cumplimiento obligado. Infundado cuando no existe violación de las leyes. Si he recurrido de casación y no he logrado demostrar de que el Tribunal Departamental de Justicia ha violado alguna norma o ha interpretado erróneamente o ha aplicado indebidamente, entonces sale infundado. Anulatorio sale, ¿no? Cuando no se ha cumplido un paso procesal, pero acá dice es anulatorio cuando quien dicta es una autoridad incompetente o cuando esa autoridad estaba impedida. Si tomamos de ejemplo un caso muy fresco de esa vocal, es una vocal que ha sido detenida, ¿no? Se llama Castro. Esa vocal se podrá dictar algún fallo estando presa o impedida. No puede. Sería una nulo, ¿no? No puede. Y acá viene lo último que se llama casando. Si el auto supremo dice casando, ¿qué debemos entender? Que sea inocente. Sí, alguna vez alguien ha hecho algo de esa respuesta, ¿no? Que no se ha casado, tenía que casarse. ¿Qué es casando? Que está apuntando, que se está viviendo. No. Casando significa que si yo he perdido, por ejemplo, he perdido en la sentencia, he perdido en el auto de vista, entonces digo, voy a ir a casación. ¿Qué es lo que quiero? Revertir todo aquello, ¿verdad? Tanto el auto de vista como la sentencia. Y me sale casando, qué maravilla, he ganado. Perdí en las dos primeras y he ganado en la última, que es en la casación. Casando me está dando la razón de que el Tribunal Departamental de Justicia ha violado normas, ha aplicado indebidamente la norma o ha interpretado erróneamente la norma. A ver, ¿dónde está la lista? No, un poco roto. Y disfruten de vacaciones, aunque bien El sábado nos vamos. El sábado ya.